Bueno, muchas gracias a todos los panelistas. Realmente creo que hemos escuchado disertaciones fantásticas. Ahora nos corresponde las preguntas. Lamentablemente ha sido bastante profuso. Voy a priorizar, me permite priorizar una que se queja de que no se ha sentido totalmente satisfecho con la respuesta que se le dio. Él plantea, se la dirige a Gerardo. No, perdón. Sí, a Gerardo. ¿Por qué razón? Es muy simple. ¿Por qué razón se nos sigue estigmatizando a los luchadores por la libertad, es decir, a los regímenes democráticos de capitalistas, simplemente porque aplican la economía de mercado libre? Creo que el primer panelista de esta conferencia, de este foro, nos explicó bien claro lo que era el neohabla de 1984, de ese libro de George Orwell. Y, por supuesto, es la manera que se manipulan los conceptos. En realidad, el capitalismo está muy mal interpretado por aquellos que son enemigos de la democracia. El capitalismo es simplemente un sistema donde se respeta el derecho a la propiedad. Por supuesto, en un Estado democrático, ese capitalismo se desenvuelve de acuerdo a normas jurídicas que protegen a las personas que pueden ser abusadas por los intereses creados. O sea, ahí tiene que haber un Estado de Derecho y dentro de ese Estado de Derecho el capitalismo funciona y funciona bien. Yo no soy neoliberal, al contrario, yo creo que existe la necesidad de que también se aplique un nivel de justicia social y esa, por supuesto, es una función del Estado. El Estado tiene de alguna manera que satisfacer las necesidades de los más necesitados, de los que están en situaciones peores, pero siempre que defienda el derecho a la propiedad, el derecho a la iniciativa privada. Eso es lo más importante y eso es lo que es el capitalismo dentro de una democracia. Aquí está una dirigida a Gisela Parra, señora Gisela Parra, nos plantea, usted realmente entiende, de acuerdo a lo expuesto por usted, ¿no? ¿Usted realmente entiende que las organizaciones continentales han funcionado? Y la segunda pregunta, tiene dos preguntas. La segunda pregunta sería, ¿qué instrumentación podemos hacer para que funcione? Bueno, en mi ponencia yo exactamente dije que le di respuesta a esa pregunta, pero lo vuelvo a aclarar. Realmente las organizaciones internacionales no están funcionando, no están cumpliendo con la responsabilidad que tienen precisamente por la que fueron creadas, de fortalecer, promover y defender la democracia. Eso es una realidad comprobada, bueno, y que la estamos padeciendo y sufriendo todos los países de América que estamos sumergidos en este desastre, en esta crisis lamentable que nos está destruyendo. ¿Qué hacer? Hay que reformular, hay que renovar esas instituciones o que desaparezcan si no sirven, para crear otras que funcionen. O como dijo muy bien la panelista anterior, que nosotros, los ciudadanos, agarremos la responsabilidad que tenemos hasta en nuestras constituciones, que es el control de la gestión pública, el de verdad de revelarnos que en nuestras constituciones, por lo menos en Venezuela existe, el derecho a la rebelión, cuando se nos están violando nuestros derechos. No podemos seguir siendo pasivos. Así como criticamos a los países y a las organizaciones, tenemos que hacer una autocrítica de que en estos momentos tan lamentables no estamos actuando en algunas partes con la debida fuerza, con la debida contundencia para hacernos sentir y para resolver nuestros problemas internos. Bueno, aquí tenemos una para Armando de Armas. Armando de Armas, según se dice, la CELAC proclama ser el único foro adecuado para el diálogo latinoamericano. ¿Usted cómo podría responder eso? Bueno, imagínate tú. Eso es, tiene que ver mucho con lo que, en general, con lo que se ha hablado de organismos que, por no sé qué, no, yo sí sé por qué, yo creo que es a través de
vivimos una época, es decir, el siglo XX no ha acabado todavía. Los siglos no acaban, creo yo, cronológicamente. El siglo XIX acabaría con la Primera Guerra Mundial y el siglo XIX empezaría el XX con la Primera Guerra Mundial y ahí finalizaría el XIX y estaríamos nosotros todavía en el siglo XX, acorde con esa concepción. Yo creo que el espíritu de esta época es un espíritu burocrático, socializante. Yo creo que organismos como la CELAC, organismos como la OEA, como la ONU, son la máxima expresión del espíritu epocal. Esta es la mala noticia. La buena es que yo creo que estamos en lo que Carlos Gustavo Jung llamaba un tiempo bisagra, en que ese espíritu pudiera estar cambiando, aunque la noche se ve oscura, aunque aparentemente no haya soluciones. Sí las hay, lo que en muchos casos serían soluciones a la tremenda. Como ella hablaba, hay instituciones que no funcionan, habría que derribarlas. No me gusta usar el término revolucionario, pero sí estamos, creo yo, abocados a tomar acciones contrarrevolucionarias y que no tengamos miedo a usar la palabra y a acometer las acciones que eso conllevaría. Yo creo que ninguna de estas instituciones representan nada. Representan, claro, el poder establecido, el poder que es en definitiva el enemigo de todos nosotros. Uno de los problemas que tenemos es también tratar de acomodarnos al lenguaje del enemigo, tratar de ser políticamente correctos. Es lo que quiere. Es que ahorita mencionaba el amigo 1984, la neolengua. Bueno, la neolengua está establecida hoy hasta en Estados Unidos. Hay palabras que no se pueden decir ya. Ojo, hablaba ahorita de democracia y de falta de libertades. Estados Unidos, lamentablemente, en los últimos años, es una democracia donde se han ido perdiendo cada vez más las libertades. Entonces, creo que tenemos que empezar por revolucionarnos o contrarrevolucionarnos nosotros mismos y poner en cuestión todo lo establecido hasta ahora. Hombre, empezamos por la CELAC también. Bueno, Armando, lamentablemente tienes otra pregunta. Tómate un poquito de agua. Aquí tenemos a Armando Dama que se dice, usted utiliza el uso de la semántica por los regímenes totalitarios. ¿Cómo podríamos usarla nosotros para combatir a los regímenes totalitarios? Bueno, creo que he dicho parte de eso. Primero, no tener miedo a llamar las cosas por su nombre. Segundo, no debemos descuidar la cuestión cultural. Esto es una guerra cultural. Cuando Castro dice la guerra de las ideas, tiene razón. Ahora, nosotros no estamos preparados o no estamos siendo apoyados para llevar a cabo esa guerra. Estamos peleando desarmados. Como decía ahorita, ellos han tomado posesión en la academia norteamericana, en las academias europeas, en los centros editoriales. Hay pocos escritores que se atrevan a decir esto que estoy diciendo yo aquí, porque eso le cuesta. Pocos intelectuales los hay, pero eso hay que pagar un precio. Bueno, deberíamos empezar porque ningún intelectual, ningún pensador tenga que pagar un precio por decir las cosas como son. Deberíamos de crear esos organismos, invertir, o sea, usar el dinero para eso. Es decir, no es solo derribar a Castro ni a Raúl Castro, que el tiempo los va a derribar dentro de poco, sino crear una cultura, apoyar a la gente que sea capaz de defender la cultura no solo nacional, sino la cultura de la libertad en el mundo. Yo creo que de eso se trata. Tratar de que los hombres libertarios que piensen estén en las academias y que en las academias no hayan tanta gente hablando tanta sosera sin mucho significado. Y en la política igual. Es decir, cambiar los politicastos por los verdaderos políticos. Es decir, la política ha degenerado. Bueno, todo es algo que lleva tiempo, que lleva inversión y que lleva, bueno, no tener miedo, empezar por no tener miedo en pensarlo, segundo, no tener miedo en decirlo y tercero, en acometerlo, ¿no? No sé si eso... Yo espero que ahora no te salvaste.
una sola preguntita, que para ella. Define lo que realmente existe en Cuba por sociedad civil. ¿La sociedad civil tradicional existe o no existe? ¿Cuál es lo que tú estimas que es una sociedad civil? Bueno, yo me fui de Cuba en enero de 1961. Tengo la gran suerte de que con los amigos del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos me mantengo al día intelectualmente de lo que pasa en Cuba, y gracias a los disidentes y opositores con quienes converso semanalmente, por lo menos, me entero de lo que está pasando. No existe la sociedad civil. Lo que existe es el quehacer valientísimo de los disidentes y opositores creando pequeños espacios de sociedad civil. No existe las bibliotecas independientes, los centros estos de niños, son pequeñísimos, minúsculos esfuerzos a tener una sociedad civil, pero no existe. Amigos, antes de dentro de unos segundos vamos a tomar una pausa. En estos momentos mi reloj dice que es como la 1:20. Si es posible, estemos todos de regreso a las 2, porque nos queda un panel extremadamente interesante sobre la doctrina Betancourt y otros medios de cómo llegar a la democracia. Antes, por favor, permítanme darle las gracias a un grupo que sin ellos no hubiera sido posible el tener este foro. Empezamos por el congresista Lincoln Díaz Valar, Instituto La Rosa Blanca, que nos proporcionó este magnífico recinto y nos los ha dado para que pudiéramos reunirnos aquí y oír voces tan diversas. También a la Florida International University, FIU, por todo el apoyo que nos han dado de poder usar todas sus facilidades. También al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanos Americanos, que siempre están dispuestos a tendernos la mano y decir que sí. Al periódico El Venezolano y su grupo editorial, y a la Iniciativa Cultural para la Democracia Participativa. Muchas gracias y los veo dentro de 45 minutos.